Muy buenas noches a todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este martes 13 de junio del año 2023. El día de hoy vamos a tocar un tema que lleva por título Estado actual del sistema de salud en México. Y va a ser desarrollado por el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. Voy a decir una pequeña semblanza del doctor Ramírez. Él es originario de León, Guanajuato, es médico cirujano, egresado de la Universidad de Guanajuato, especialista certificado en cirugía general y en salud pública, doctorado en ciencias de la salud con énfasis en cirugía, doctorado en administración pública, ha sido profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, de la UNAM y la Universidad Anáhuac del Norte. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido secretario de Salud en 2 ocasiones, secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato. Ha sido legislador estatal en la 43 y la federal en la 40, y federal de mayoría relativa. Actualmente es profesor honorífico de la Universidad de Guanajuato, académico emérito de la Academia Mexicana de Cirugía, académico numerario de la Academia Nacional de Medicina, diputado federal por Guanajuato, Distrito 05 de la 45 legislatura, secretario de la Comisión de Salud y de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción e integrante de la Comisión de Seguridad Social. Y bueno, sin más preámbulo, pues te doy las buenas noches. Héctor, bienvenido. Eduardo, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con el auditorio. Fíjate que, pues todos nos preguntamos, ¿qué estaremos tan mal? ¿Qué es lo que está pasando en México? Desapareció el Seguro Popular, nos dijeron que iba a ser algo mejor, hemos visto un desabasto de medicamentos, hemos visto cada quien en su trinchera, en su nivel, en su visión, pues lo que ha pasado con la pandemia, que es un fenómeno mundial, pues que repercutió en México de manera muy severa. Entonces, yo quisiera pedirte, así como para iniciar, y después vamos punto por punto, me gustaría que nos dieras una impresión así, a ojo de pájaro, ¿qué es lo que pasa con el sistema de salud en México? Muchas gracias. Primero, pues agradecerte, Eduardo, la invitación y agradecer mucho a la gente que están aquí participando en este foro. La lógica que, si tú no tienes inconveniente, me permito hacer, te haré algunos planteamientos a tu pregunta. Y luego, pues que abramos formalmente el micrófono, conocer del auditorio. Debo decirte que aquí en los nombres que estoy viendo en mi computador, hay gente experta, por ejemplo, en qué pasó con el sistema de abasto de medicamentos. Se encuentra José Carlos Ferreira y veo Enrique Martínez también de INEFAM, que tienen la base de datos más importante de Latinoamérica y conocen con muchos detalles. Y bueno, estar frente a estas personalidades y no aprovecharlas también ante preguntas que pueda haber me parecería un despropósito. Comentarte que para septiembre, yo creo que al igual que tú, cumplo 50 años de estar ya en la danza de la medicina. Yo entré como estudiante de medicina en el 73, me gradué en el 78, ya como especialista en el 84. Pues llevamos ya muchos años y yo no sé qué pasa con el sistema de salud, pero nunca he visto tanta catástrofe como la que veo ahora. ¿Ves? Quizás quisiera ser un poco más técnico, pero lo iremos haciendo con cada una de las preguntas, si me lo permites. Primero, decirte, ¿cómo medir la salud de un país? Pues quizás el indicador más universal que existe se llama esperanza de vida al nacimiento. En un país, mientras más esperanza de vida tenga, es mucho mejor. Y al menos, salvo que empezaba a haber un poco de declive en la esperanza de vida de la mujer y la causa primordialmente por sobrepeso y obesidad, en realidad México en los últimos 4 años ha sido una catástrofe por el exceso de la mortalidad
debido a la pandemia y debido a la reconversión de hospitales, que no significa más que no hubo manera de atender a los demás y fallecieron de manera prematura por cosas que pudimos haber evitado. Adicionalmente, por supuesto, se encuentran cosas que todavía no se cuentan bien en los certificados. Por ejemplo, si hablamos de 750,000 muertos por la pandemia en exceso, pues hablamos alrededor de 100,000 o 150,000 muertos por violencia y muchos que encontramos en bolsas conforme avanzan sus madres buscando a sus hijos por todo el país. Es decir, hay una gran cantidad de gente que muere de manera prematura y que se cuentan en el sistema de salud. Nunca se había dado la pérdida de los años de vida como se ha dado en México. México ha perdido 4 años en la esperanza de vida. Sigue habiendo esta brecha aproximada entre 4 y 5 años que es superior en la mujer. Y obviamente como es superior también tiene una mayor carga de enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas la diabetes, la hipertensión arterial y a partir de los 65 años, pues 3 o 4 enfermedades que llevan a un costo necesariamente importante en la atención a la salud. Pues el estado de la salud de México no es el mejor en el entendido de los principales indicadores. Hay otros indicadores que se utilizan que se pueden seguir, inclusive se han establecido como estándares internacionales en las famosas metas hacia el año que tú quieras, al 25, estamos a la mitad, ya vamos a llegar al 30, como es la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna, el número de personas que son adictas a drogas legales, el número de personas que son adictas a drogas ilegales, mortalidades adicionales de cuánto es la tasa hospitalaria, de egreso, de ingreso. Es decir, hay muchísimos indicadores, pero uno que es meridiano, claro, es la esperanza de vida y esa se ha fracasado. El otro estándar es en función del propio derecho a la protección de la salud que marca la Constitución. Hubo 2 grandes cambios, uno en el 83 marcando el derecho a la protección de la salud y otro en el 2020 cuando el presidente introduce en el mismo artículo 4 un derecho progresivo para la población que no tenía seguridad social. En este tenor, este derecho, pues, se ha dado, como decía el transitorio, de manera progresiva y más bien regresiva, porque salud denegada es salud negada para fines prácticos. Si es demorada, es denegada, y si es denegada, es negada para fines prácticos. Y cuando uno analiza a través de algunas diversas encuestas que se tienen en el país, hecha por el gobierno, a mi juicio, de la Cuarta Transformación, o el gobierno de la transformación de Cuarta, como el surtimiento de medicamentos, la cantidad de gente que cae en pobreza adicional por incrementar los gastos de bolsillo para su atención, el número de muertos francamente relacionados a la deficiencia de gestoría y de gerencia para manejar los medicamentos, la carga futura de enfermedades que se va a dar, como por ejemplo mayor cáncer bicuterino por no haber vacunado a los niños con el virus con la vacuna del papilomavirus, entre muchas otras causas. Yo creo que va a haber muchas razones para pensar que no está de lo mejor posible. Y si además consideramos, insisto, entre que el propio Coneval ha dicho que se incrementó casi en 15 millones la población sin un acceso al servicio de salud y que instituciones tan antiguas como el Seguro Social, casi 20 millones de los 53 que tienen afiliados no van al Seguro Social, no van a atenderse ahí, sino van a farmacias, a consultorios, a de ellos a farmacias, a hospitales privados con médicos en el sector social, pues queda claro que la infraestructura del sector salud cada vez se ha ido disminuyendo y eso también es con mucha claridad, hablando por 1,000 habitantes. Y ya para terminar, independientemente cuál sea el paquete de financiamiento, si hablamos que el ingreso per cápita para poder gastar en salud se ha disminuido mucho y el gasto casi más, es decir, de tener una cantidad significativa para atender lo que cubría antes el sistema de protección social en salud, conocido como Seguro Popular, ha disminuido casi un 30% a lo que va a tener en el próximo año el Servicio de Salud y Bienestar, un organismo público descentralizado creado por decreto del Ejecutivo, ni siquiera por ley, como habían sido creados en México todos los organismos, pues habla de que no va a haber la capacidad financiera suficiente para contratar los recursos humanos, para hacer nuevas unidades, para aumentar el sistema a servicios digitales, para tener medicamentos, para dar el mantenimiento adecuado a las líneas. Y por último, las reglas que ha dado este sistema de salud planificado sobre las rodillas ha sido también con mucha insuficiencia y poca claridad
para cuáles van a ser los servicios realmente que va a abordar el segundo y el tercer nivel, que aunque diga el presidente que sean gratuitos, no hay nada más caro por barata que sea que lo que no existe o lo que no funciona. Hasta ahí una primera reflexión, estimado Eduardo. Qué barbaridad, pues existe un panorama totalmente completo porque decimos, bueno, ¿y por qué tantos errores y no se corrige nada? O sea, estamos viendo que algo no funciona y no se corrige. Y lejos de corregirse, pues se insiste en lo mismo. O sea, por ejemplo, y hablando un poco de la pandemia. La pandemia, mucha gente, yo creo que no se calculó la cuestión de la movilidad, lo de las comorbilidades, y un alto porcentaje de la gente que murió, murió en su casa. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué murió en su casa? Bueno, definitivamente creo que los mensajes que se dieron de no vengas al hospital, solamente que estés muy mal, solamente que vayas a necesitar oxígeno. Entonces, mucha gente no le dio ni siquiera oportunidad de llegar a un hospital y muere en su casa. Y luego, esa gente que murió en su casa, ¿qué pasó con el núcleo familiar? ¿Qué pasó con los demás integrantes de esa casa donde hubo una muerte por COVID? ¿O qué pasó con los padres o los abuelos que cuidaban a los niños y que mueren? ¿Qué pasó con los huérfanos que produjo el COVID? ¿Dónde están? ¿Qué ha sido de ellos si desaparecieron las estancias infantiles, las guarderías, los apoyos? Tal parece que no hay una sensibilidad que nos deje claro, pues que esos son cosas que se tienen que atender y dedicarles dinero, porque si no hay presupuesto, pues ¿de dónde van a salir las cosas? Y ya lo digamos, si la pandemia actualmente no se ha terminado, sigue estando presente, ¿por qué no hay vacunas? Y si no hay vacunas que compre el gobierno, ¿por qué razón no abren la posibilidad de que particulares puedan ofrecer vacunas para COVID? Y así de COVID, pues muchas otras que también repercutió mucho durante la pandemia. Y parece ser que se está recobrando un poco los esquemas de vacunación para niños menores, aquellos esquemas que se fueron imponiendo ante la capacidad de demostrar científicamente los beneficios, como la vacuna del papiloma humano, cosas de ese tipo, y que ahora pues están a cuentagotas. Tal parece que no hubiera intención de que mejoráramos realmente. Y si decimos que la mortalidad se debió en mucho a las comorbilidades, que somos un país enfermo, lleno de obesos, de hipertensos, de diabéticos, que no se van a curar en los hospitales, que se tienen que curar en el primer contacto, en la medicina extrahospitalaria. Pues, ¿qué pasó con el presupuesto del primer contacto? ¿Qué pasó con la educación para la salud, la prevención de enfermedades, la detección temprana de algunos de ellos? Tal parece que se hubiera olvidado y la pandemia pues fue el motivo suficiente para tener una justificación de que no se hacían otras cosas, pues porque se tenía que atender la pandemia. En fin, hay mucho. ¿Cómo ves tú esto de la pandemia por el COVID? Haces muchas preguntas y muy importantes. Yo creo, Eduardo, que habría que ir como que analizando varias cosas. La primera es, realmente ya terminó la pandemia y yo la impresión que tengo, al menos formalmente, salvo la declaración del presidente, que no es la autoridad competente, él es el presidente del Consejo de Seguridad General, pero el Consejo no ha determinado que ha acabado la pandemia, por eso seguimos en un estado de dictadura sanitaria. En México se llama diferente, se llama enfermedad grave, conforme lo determina el artículo 73 en la fracción 16 de la Constitución. Entonces, dado que es eso, todos los medicamentos que se atienden y que son importantes para manejar la COVID en su etapa aguda, que por fortuna, dado que ya se han inmunizado muchos de manera natural, algunos a través de las vacunas, pues seguimos teniendo hoy solamente medicamentos autorizados de emergencia. Por eso es que ni la autoridad privada, las personas no pueden adquirirlo, tampoco los hospitales, ni tampoco las autoridades sanitarias de niveles que sean las entidades federativas o los municipios, como hubiera sido lo deseable. Es decir, si hoy alguien quiere comprar la vacuna Abdalá pensando que sea la única que hay en el mundo,
pues no la podría comprar porque nomás la puede comprar el gobierno federal. Es una atribución exclusiva de lo que se llaman autoridades de emergencia. Nosotros sí esperamos que en este decreto que dice el presidente y que instruye al Consejo de Salubridad General que en 30 días se reúna, cuando en realidad las propias actas del Consejo desde hace 3 años, desde marzo del 2020 para ser puntuales, decía que estaban en sesión continuada. Entonces, ¿cómo van a convocar reuniones si en teoría están en sesión permanente, ¿no? Entonces, el Consejo tendría que dar ya la orden de que se acaba este estado de emergencia sanitaria mexicano en los términos de México y obviamente con eso tendríamos que pasar ya a una segunda etapa. También tendríamos que esperar que aquellos productores de vacuna hagan la solicitud formal ante la autoridad sanitaria local, que es la COFEPRIS, pues para que pidan ya el registro definitivo de estas vacunas y que puedan estar disponibles para si el gobierno las quiere comprar en su esquema nacional de vacunación, pues que se compren. Y si algún privado las quiere adquirir y alguien se las quiere poner, pues también lo puedan hacer. Igualmente con otros medicamentos que fueron autorizados de emergencia, que son caros algunos, otros no son tan caros, pero no están disponibles hoy para que puedan comprar en el mercado. ¿Ves? Hubo algunos que se autorizaron, como el Remdesivir, por ejemplo, y solamente lo usó la Ciudad de México. Compró el 97% del Remdesivir en asignación directa a un costo que no sabemos, pero el resto del país no hubo. Bueno, hubo para López-Gatell, que estuvo hospitalizado, él sí se la aplicó, y para los demás mexicanos, para los más pobres, está caminando. La Sí. gente murió, y yo tengo documentado esto desde el principio, lo tengo publicado, murió en su casa. Murió en su casa porque ha sido un manejo de negligencia criminal en mi hipótesis del tema. Hemos hecho las denuncias pertinentes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y esperaremos que a cada capillita le llegue su fiestecita. Yo creo que este gobierno va a tener que entregar cuentas. Como legisladores del Partido de Acción Nacional hemos solicitado desde la primera ocasión que pusimos en la permanente del 2020, que pudiera venir un comité internacional a evaluar cómo estábamos haciendo las cosas, ante un gobierno que no aceptaba, así como no aceptó a Xochitl hoy por la mañana o ayer por la mañana para que pudiera presentarse la mañanera de hacer derecho de réplica, que pudiéramos revisar lo que estaba haciendo el gobierno federal, dado que la primera instancia de soberbia fue cuando en la Cámara de Diputados le ofrecimos casi 20,000 millones de pesos recién iniciada la pandemia para que comprara lo necesario y dijo que no, que era suficiente. De ahí para el real, cuando no hay un plan de preparación, un plan de contingencia, un plan de planeación, pues todo lo demás lo tenemos conocido. México, el primer lugar de profesionales de la salud muertos, y eso que logramos a través de un juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia, vacunar a todos aquellos profesionales de la salud que solamente laboraban en el ambiente privado. Y también que a través de otros amparos en la Suprema Corte logramos vacunar a muchos niños. En Veracruz tenemos una compañera diputada extraordinaria que logró tener más de 2,000 amparos en el caso de las vacunas para los niños. Y en todo México cruzamos bastantes áreas para este tema. Entonces yo sí creo que fue un manejo criminal de la pandemia. En tasa por 100,000 habitantes, somos de los más altos en el mundo. Y obviamente en países más pobres que nosotros, sin duda que no lo fuimos. Murieron en su casa, ¿y por qué? Bueno, pues la mala comunicación, no solamente con la población. Cuando el presidente dice no se cubreboca, abrázalo, etcétera, etcétera, pues la señal desde la autoridad sanitaria máxima del país, pues estaba dada la suerte de los demás. Obviamente no había capacidad hospitalaria. No te decía que te quedaras en tu casa porque no tenían, simplemente no tenían ropa, no tenían cubrebocas, no tenían medicamentos, no tenían respiradores, no tenían terapia intensiva, y había insuficiencia, y aún hay insuficiencia en este país. Entonces tenemos que invertir mucho más en salud. Pero ya esa es la lista de quejas. Yo creo que en la lista de las cosas buenas que nos dejó la pandemia, si me lo permites, es que aprendí mucho. O sea, cuando yo iba a Veracruz, Puerto, a dar cursos de medicina basada en evidencias y de estadística médica, ahí con mis buenos amigos cirujanos, al Seguro Social, pues volaba desde León a México, de México a Veracruz, estaba ya 3 días, regresaba, y hoy en un santiamén tenemos a gente de Argentina, a quien saludamos con mucho afecto, y a gente experta que está participando, y tenemos, aquí veo también al buen amigo Orlando Londoño, un abogado médico de Monterrey, que lo veo aquí entre los asistentes, y nos permitimos poder reflexionar y dialogar en voz alta. Eso fue una buena cosa de la pandemia. Nos está empujando a llevarnos de manera firme la salud digital, a que no nos frene el tema de no poder una receta. Mi esposa oftalmóloga le toma la foto cercana al paciente, se la manda, y si no lo puede ver, le manda una receta puesta por mensajería digital, y esta mensajería digital se la surte en la farmacia, y muchos pacientes se pudieron ser atendidos de esta manera.
Y esto nos lleva a la capacidad que sí tenemos ya hoy, en algunos lugares más, en algunos lugares menos, para que pueda haber una medicina más de acercamiento y utilizar las ventajas, todas las ventajas de la salud digital, la telemedicina, el telediagnóstico, la teleconsulta, la receta electrónica, las incapacidades digitales, para mencionar todos. Creo que nos trajo cosas buenas la pandemia. La otra es que aprendimos que los políticos a veces no les importa mucho el público y que los científicos a veces no son tan científicos. Realmente se cayó un poco la máscara de los médicos que éramos científicos sin falla, cuando veíamos a dos expertos del mismo nivel, uno diciendo a favor, uno en contra. De hecho, todavía hoy escuchamos que el que descubrió la vacuna del RA hace unas historias de terror y causa un problema en la población. Jesús Cumate, un secretario de salud mexicano, médico militar prominente, él decía cuando inició las semanas nacionales de vacunación, tuvo que a veces en algún lugar se entera con el ejército porque la gente no quería vacunarse y que hoy lo hubieran acusado de los derechos humanos. Bueno, hoy el que no se quiera vacunar no se vacuna, pero pone en riesgo a otros. Y sin embargo, la negligencia criminal, te voy a dar un dato, ahí lo podrá decir Enrique ahorita, o Enrique o Jorge Ferreira, José Carlos Ferreira, que están ahorita en la línea. Pero el año pasado, por ejemplo, les autorizamos casi 32,000 millones de pesos para que compraran vacunas. Solamente gastaron 8,000 millones de pesos. O sea, no ejercieron 22,000 millones de pesos en vacunas, habiéndolos autorizados. Este gobierno ha tenido el presupuesto que ha querido. No ha habido un solo año, solamente en 2018 o 2019 en ese presupuesto les aumentamos a lo que pidieron, algo así como 1,500 millones de pesos, porque aunque dicen que el sobrepeso y la obesidad era muy importante, el programa de sobrepeso y obesidad casi no traía dinero. Entonces le pusimos más dinero a sobrepeso y obesidad. Le pusimos más atención al cáncer para equipamiento en el Hospital Infantil de México y el Instituto Nacional de Perinatología. O sea, el primer año que le pusimos más dinero, los demás años, lo que ha pedido el Ejecutivo Federal se le ha autorizado sin moverle una coma. Entonces, no nos pueden decir que los diputados no los apoyamos. Pidieron y eso se les entregó, pero obviamente han sido muy incapaces. Por último, ya para hablar de la pandemia, ¿quién es el responsable de la pandemia realmente? La autoridad municipal, la que decía qué se autorizaba y qué no. La autoridad estatal, que es autoridad sanitaria, tenemos 2,400, un poco más de 2,450 municipios, cuya autoridad sanitaria es el municipio, es el ayuntamiento en persona, el presidente de ese ayuntamiento, son autoridades sanitarias en toda la República Mexicana por un mandato estricto de 115 constitucional. De hecho, el dinero llega hasta directo con ellos, solamente hace el salvoconducto propio de la Ley de Coordinación Fiscal a través de las Secretarías de Finanzas, pero le llega por el ramo 33 en materia de salud a los municipios. O fueron las entidades federativas, en donde el gobernador, el secretario de salud y sus ayuntamientos son autoridades sanitarias. O dentro de una entidad federativa, el Seguro Social, que por ejemplo en Guanajuato para el COVID, hacían las pruebas, la mandaban a la raza, a la Ciudad de México y llegaban 15 días después, pues ya para qué la querías. ¿Cómo hacías la relación de contactos y de estudios? Así pasó en muchos lados de México. O por último, la autoridad federativa, la que mandó cubrebocas a otro lugar y no tenía en México, la que eliminó lo que en la Constitución y una de las reglas de operación había para ver que hubiera un almacén de emergencia para estos temas, que fue creado por Julio Frenk, luego seguido por el doctor Córdoba Villalobos, después por Salomón Chertoriski, para el caso de que hubiera problemas serios. Y obviamente por la doctora Mercedes Juan y por Pepe Narro. Quitar. Espera, tu micrófono está desconectado. A ver si. A ver, ¿ahí quedó? Ahí ya quedó. Sí. Y entonces, con esos planteamientos, pues, ¿qué puedes esperar de la pandemia? Cuando no había medicamentos, no hubo respiradores. Bueno, los respiradores que en teoría iban a hacer, ¿no? Y la vacuna que iban a dar, pues ya las cosas quedaron obsoletas. Yo sí creo que en este futuro próximo tendrá que haber una auditoría en denuncias que hemos puesto diversos partidos en diversas índoles. Y hay ahorita denuncias penales, incluso formales, que han estado ya actuadas contra quienes manejaron la pandemia. El licenciado Coello Trejo ha sido uno de los más impulsores de este tema. Los jueces ya han estado caminando, pero quizás hay mucha resistencia porque la Fiscalía de la República trabaja bajo las órdenes del inquilino del Palacio y obviamente dudamos que avance. ¿Qué otras cosas veo positivas en este periodo? Si me lo autorizas.
Yo creo que la medicina privada creció mucho. Cuando tú analizas la cantidad de ventas en el mercado privado, cuando analizas la cantidad de farmacias que se abrieron, la cantidad de hospitales nuevos que están funcionando, se privatizó la medicina, que era lo que ellos no querían. Si la gente al ver que no había medicamentos, que no había atención en las instituciones públicas, fueron a las privadas. Y eso está perfectamente dimensionado, tanto por la encuesta de ingreso y gasto en los hogares que se hizo por parte del INEGI, como la encuesta del ENSANUD COVID-19 hecha por Salud Pública de México, y obviamente por los análisis de INEGI por un lado y de un órgano autónomo constitucional como es el Consejo Nacional de Evaluación, famoso Coneval, pues que menciona el desastre que hubo en la salud. Y ya por último, para rematar y con eso para la siguiente pregunta abrimos el espacio por si por aquí quisiera Enrique o José Carlos hablarnos un poco del abasto de medicamentos. Lo que estaba ocurriendo cuando se audita el INSABI, que era el organismo que estaba en el Plan Nacional de Desarrollo, que estaba en el Plan Sectorial de Salud y lo auditamos desde la Cámara de Diputados, bueno, pues ya en el reporte de febrero de este año, pues resulta que no tenía ni su manual de organización siquiera presente. Cuando no hay un manual de organización, una institución que manejó casi 750,000 millones de pesos, en 4 años pues ya sabrás el orden. En el caso de medicamentos oncológicos, solamente pudo comprar el 1.5% de la demanda. No sabía a quién le entregaba, etcétera. Vamos, hay decálogos. Yo publico los sábados, los martes y los miércoles columnas a nivel nacional. Lo tengo todo documentado y con todo gusto. La parte de los primeros años lo tengo en un libro. Las demás columnas están a disposición, en donde daba registro semana a semana lo que estaba pasando y lo que estábamos encontrando. Con mentiras tan francas, desde la que dijo López-Gatell hace unos días, que se atienden 35,000 enfermedades de manera integral, ni en sueños, que nos pase lo que esté consumiendo, pero no es algo que estamos haciendo. Por el otro lado, que esta medicina privada debe tener estándares. Entonces, la certificación y la acreditación cayó mucho en el sistema público, muy pocas instancias. Guanajuato es un ejemplo modelo, donde más del 95% de sus unidades están acreditadas y sus hospitales casi todos certificados. Y sin embargo, si ahorita cerráramos los hospitales de la Seguridad Social, del Seguro Social, que no están certificados por calidad, cerraríamos casi todos. Es decir, hay estándares de un monopolio público muy bajos ahora, y con este último impulso de querer cancelar las normas oficiales mexicanas, pues la calidad de la atención es algo que les importe, porque este austericidio republicano hace que no tengan el mantenimiento, que no tengan el personal necesario, que no estén sus médicos certificados, acreditados, que no tengan mamógrafos suficientes, que no tengan quien los interprete, que a lo mejor hacen las biopsias, pero no tiene quien hace inmunoquímica, y si detectan tumores que son con receptores hormonales o estrogénicos positivos, no tiene el medicamento para atenderlas, etcétera, etcétera. Y veo un futuro ominoso, porque además no veo más presupuesto. El 8 de septiembre próximo el presidente presenta su último presupuesto ante López. Y si disminuyó casi en 30%, te comentaba, el gasto per cápita, entonces el planteamiento es un poco más complejo porque no va a haber espacio fiscal para el próximo año, no va a haber más dinero y solamente va a haber mucho más burocracia con una instancia, con un organismo público recién creado que no tenía experiencia en lo que está pasando. Y mira que yo fui titular de la Unidad de Evaluación de Relaciones del IMSS y sé de lo que estoy hablando, a tener que manejar de un golpe y sopete 77 millones de mexicanos. Y un director con todo su equipo de gobierno que en vez de atender el IMSS ordinario que está francamente decayendo en calidad y en atención, a dedicarle tiempo ahora a un mecanismo alterno que obviamente cuando el propio presidente mata al niño que él creó para atender la salud, que había puesto en los más altos estándares del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Sectorial de Salud, pues marca que estaba desesperado el presidente porque realmente la gente está muy molesta. El día de hoy se publica la última encuesta de Mitowski, y con esto concluyo, en el cual el gobierno federal, de tener una evaluación de 53%, el año pasado cayó a 35%, casi 20 puntos de diferencia de la calidad en los últimos años. Hasta ahí mi comentario, y si me lo permites, abro el micrófono para José Carlos o para Enrique Martínez, que nos quieren hablar un poco de medicamentos. Ellos son expertos. Hay Mucho de lo que yo muchos hago y digo comentarios. es fuente que proviene de información. Hay muchos Pues comentarios adelante. acerca de los medicamentos porque dicen de que todo se ha mencionado que ya hay abasto de medicamentos, pero hay millones de recetas no surtidas en el Seguro Social. Sigue el desabasto de algunos medicamentos oncológicos, sobre todo para niños,
En fin, sí me gustaría, si está por ahí a la mano y quiere, por favor, encender su cámara. ¿Quién me dijiste, Héctor? José Carlos Ferreira y o Enrique Martínez. Si nos hace favor de ver su micrófono y darnos un comentario, porfa. Sí. Hola, ¿qué Sí. tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Héctor, doctor Lara Pérez, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Sí, precisamente aquí está Enrique Martínez, director general del Instituto Farmacéutico. Adelante, partner. Hola, muy buenas noches. Pues con el gusto de saludarlos, doctor, un placer también saludarle, Héctor, con la estima también, con la oportunidad de escucharte y que estés compartiendo pues lo que ha sido los hechos de lo que hemos vivido en estos años con el sector salud, efectivamente, ¿no? ¿Quieres comentar algo, José Carlos? Pues sí, básicamente de que los datos que se están presentando, las realidades que son las que se están presentando en lo que está presentando el doctor Ramírez Barba, están basados evidentemente en lo que está pasando en la realidad, que es una realidad que no podemos taparla con un solo dedo. Estamos hablando de desabasto, estamos hablando de niños con cáncer, estamos hablando de las mujeres, la eliminación de las normas oficiales. Los datos ahí están, el presupuesto se está mal ejerciendo, se está subejerciendo en algunos sectores, se está mal ejerciendo en los otros y definitivamente estamos viendo un sector en el cual el presupuesto se está ejerciendo como si fuera un juguete, como si fuera un juego. No estamos hablando de la salud de la población, estamos hablando simplemente nada más de la grillería para ejercicio del presupuesto sin tomar en consideración las responsabilidades que esto conlleva. El doctor Ramírez Barba publicó hace ya un tiempo que gracias a la eliminación del abasto para las vacunas de la cartilla nacional de vacunación, pues ya prácticamente se ha reducido en 3 o 4 años la esperanza de vida del mexicano, ¿verdad, Héctor? Así es. Sí. Así es. Por aquí, aprovechando la presencia de ustedes, tenemos un compañero que es médico, pediatra y además licenciado en leyes. Quiere el uso de la palabra. Parece ser que no tiene video. Si quieres encender tu micrófono, Juan Héctor Martín Meléndez. Sí. Adelante, Juan Héctor. Bueno, creo que hay ahí algún... problema ahí. Bien, pues complementaría, doctor, con su Buenas noches. autorización. Adelante, doctor. Perdón, gracias. Ahora sí me escuchan. Sí, adelante. Sí. Juan Héctor. Reconozco la participación del doctor Héctor Uribe, lo he escuchado estos días acerca de sus presentaciones en línea, en prensa, etcétera, y coincido con todas ellas. Me gustaría hacer un análisis en una línea del tiempo y concretar en una respuesta para este grupo. Básicamente lo que estamos viendo es un acto de autoridad. Cuando nos reunimos como sociedad y establecemos cómo nos vamos a manejar en una constitución, delegamos a la autoridad en los distintos niveles cómo se deben llevar a cabo estas acciones. Y entonces la autoridad, si hace o no hace, va a tener consecuencias en los gobernados, que somos todos nosotros. Y aquí mi propuesta es en dos sentidos. El primero, como gremio médico. Si estamos presenciando un acto de autoridad donde se ejerce mal la atención a la salud o simple y sencillamente no se ejerce por ahorrar dinero en el presupuesto de la salud, todas esas consecuencias van a afectarnos y podemos oponernos como grupo social, como profesionistas, a través de diferentes instancias. Creo que va a ser una gran área de oportunidad y ahí te llamo la atención sobre todo a ti, Antonio, para que en estos días en que supuestamente se va a abrir la discusión y analizar la suspensión de las normas oficiales existentes, los grupos médicos puedan participar en diferentes foros, en diferentes medios y tratar de que la opinión que tenemos quede incluida en esta supuesta revisión que nos han anunciado. El hecho es en este momento que si se suspendió la norma el 1 de junio de este año, en este momento no tenemos un marco legal para poder actuar de manera institucional o profesional.
estamos en un impasse, así le llaman algunos colegas, donde debemos de esperar a ver cuál va a ser el futuro de nuestra medicina. Si esto se aprovecha para que se cambie el sistema de salud y se importe un modelo como el de Dinamarca, pues creo que todos vamos a estar beneficiados. Pero si vemos que el modelo que se va a importar es menor o ofrece menos beneficios a los que ya teníamos, pues entonces sí tendríamos que ponernos de manera drástica. Y puntualmente, esta es la segunda propuesta. Si como profesional de la salud o como ciudadano vemos afectados nuestros derechos garantizados en la Constitución, tenemos el recurso del juicio de amparo. Este es un juicio que está establecido en nuestra Constitución desde hace más de 2 siglos y el objetivo es proteger al ciudadano de los actos de autoridad y sus consecuencias. Ahí es donde el amparo que yo puedo poner contra estas medidas del gobierno puede protegerme en lo particular para lograr que se me proporcione un sistema de salud, para lograr que se me proporcione un medicamento, etcétera. Y fíjense qué afortunado, porque hace 2 semanas apareció una obra que publica la UNAM en su acervo jurídico, es de la maestra Abril Uscanga, donde precisamente habla esto acerca de cómo podemos oponernos y proporcionar límites a los actos de autoridad. Estos 2 puntos de vista, la propuesta de acción grupal y particular, así como el estudio de los límites hacia los actos de autoridad, se los he compartido ya en el chat y espero que con esto se refuercen las ideas, los conceptos que nos ha vertido el doctor Héctor Jaime, así como los participantes en este grupo. Quedo a su disposición por si hubiera alguna duda o algún comentario, poderlo resolver en el transcurso de esta sesión o a través de un correo electrónico o en los diferentes foros. Muchas gracias. Gracias, Juan Héctor. Enrique Martínez tenía en uso de la voz, si me permites, por favor. Sí, adelante. Adelante, Enrique. Sí, gracias, doctor. Bueno, pues reiterándome que la oportunidad de platicar con un gremio tan importante y sí, complementando lo que ya venías platicando, doctor Ramírez Barba, sí, nosotros lo que hacemos al interior del sector farmacéutico es medir el fenómeno de la compra pública. Ya tenemos más de 20 años de información, entonces la verdad es que nosotros sí podemos afirmar que tenemos otros datos en este sentido y ampliamente fundamentado por todo lo que son los esfuerzos que hacemos mensualmente en entender qué pasa con un poco cercano a 300 instituciones compradoras, no solamente instituciones de salud, sino instituciones compradoras en general que son públicas y que adquieren medicamentos y dispositivos médicos. Y efectivamente lo que hemos demostrado ante los tumbos que se han ocurrido con la compra pública ha sido muy mediático en los últimos años. Lo hemos discutido también en distintos foros y la verdad es que al día de hoy, ya en particular al primer trimestre de 2023, vemos un enorme rezago en las compras públicas que se hacen. Les debo de comentar que si tomamos referencia a 2016, 2018, hacia lo que viene siendo este primer trimestre, hay diferencias importantes todavía donde el desabasto está cercano al 30% y habrá algunos medicamentos, sobre todo de alto consumo en el país para enfermedades de alta prevalencia, donde posiblemente estén en porcentajes todavía más elevados. Ahí los invitaría cuando tengan oportunidad a entrar al mapa del desabasto INEFAM. Pueden ahí entrar y navegar a lo que acabamos de actualizar precisamente al primer trimestre de lo que va del año, y ahí podrán ver un histórico desde 2016-2018 de lo que estoy comentando, y a partir de ahí la data nos permite ver comportamientos por grupos terapéuticos, que pueden verlo por instituciones, que pueden verlo por los estados. Y la verdad es que es una vergüenza que, viendo lo que las cifras nos están diciendo versus el discurso, que cada vez les alcanza menos. Y debo de comentar, doctor, precisamente tu artículo más reciente, pues que en Dinamarca algo huele mal y me parece que aquí huele peor. Tenemos bastantes
problemas con el sistema de salud y la verdad es que el discurso viene ya sobrando, la realidad es muy distinta. Yo sigo sorprendido cómo la población todavía se sigue inclinando en favorecer a este gobierno. En las últimas elecciones nos sorprendió un poco el dato de cómo se van dando las cosas, porque en verdad creo que va a ser una de las grandes deudas que va a tener en el sistema de salud, particularmente con la falta de atención de los medicamentos en particular. Lo que comentabas, doctor, de las vacunas, sí sorprendente que aun cuando se había dejado un presupuesto cercano a 20,000 millones para la compra de vacunas contra la COVID-19, esta no ocurrió en lo más mínimo y que básicamente se mantuvieron apenas con los recursos para comprar el resto de las vacunas que tampoco se terminaron de adquirir. Debo de comentar que al día de hoy apenas estaríamos viendo recuperación quizás del virus contra el papiloma humano, por ejemplo, BCG, pero apenas recuperando con una crisis que viene en lo particular 2018 y son los problemas por la falta de prevención que hemos tenido en estos últimos años que vamos a presionar todavía más el sistema de salud por lo que no se logró prevenir a través de las vacunas en estos años anteriores. Yo hasta ahí dejaré mi comentario agradeciendo la oportunidad de conversar con ustedes. Muchas gracias, Enrique Martínez. Fíjate que comentan por acá también que qué es lo que ha pasado, no solamente con los medicamentos, sino que ahora con las normas oficiales que se quitaron, que se derogaron. Algunas de ellas involucran cambios muy significativos para los pacientes. ¿Tú quieres comentar algo de eso, Héctor? Sí, mira, primero, estar más que de acuerdo con don Juan Héctor Martín, con lo que mencionaba de la ley de amparo y los recursos que tenemos. Nada más que, pues, los que hemos manejado un amparo, yo en mi oficina manejé muchos amparos para médicos y para niños, sabemos lo que cuesta manejar un amparo. O sea, un agente que no tiene un empleo formal, un obrero, gente que no tiene en su familia ingresos superiores a 3 salarios mínimos, no pueden hacer eso. O sea, no se pueden estar esperando a procesar un amparo y que el Poder Judicial resuelva todo. Pues ya lo tenemos, desde que cambió la Constitución en 2011, los jueces han estado pues casi combatiendo todo. Hoy por la mañana, bueno, no por la mañana, mediodía, tuve una conversación con una pacientita que tiene una enfermedad rara, ocupaba un medicamento, entonces quiso dar el Instituto Mexicano de Seguro Social, fue a juzgado, después de 3 años ganó el amparo y duró 35 días hospitalizada sin que le pusieran el medicamento que había ordenado el juez. O sea, tampoco nos garantiza que el gobierno lo va a dar, porque nadie está obligado en lo imposible. Y entonces es un tema que habría que pensarle bien cómo hacerle. Yo quisiera, antes de contestarte la siguiente pregunta de las normas, vi por ahí un comentario también de un compañero de apellido Herrerías, que él piensa que no es la realidad. Obviamente los datos que el doctor Herrerías considere, se los puedo proporcionar. Cada cosa que le digo tiene un dato formal hecho por el gobierno, ni siquiera por nosotros. Yo, como saben, he sido médico adscrito en el Seguro Social, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, luego subdirector médico y director de un hospital del ISSSTE regional, fui secretario de salud en 2 ocasiones, fui titular de la unidad de evaluaciones del IMSS y soy investigador nacional todo el tiempo que estuve en la vida activa como profesionista. Ya cuando entré como secretario de Desarrollo Social, dejé el SNI y me dediqué solamente a la administración pública. Pero los datos que le estamos diciendo, cada uno de los que estoy diciendo tiene un dato basado en la evidencia y en un reporte del gobierno federal. Y algunos de ellos son medios curiosos. Ya mencionaba ahorita José Carlos Ferreira, por ejemplo, que cuando ya queda un solo medicamento en el Seguro Social o no hay el medicamento, le piden al médico que no lo recete. O sea, eso no aparece en las estadísticas, pero sí aparece de manera inversa. Es decir, cuando se le pregunta a la gente cuánto gastó más en medicamentos, los más pobres, los deciles más pobres, se clasifican en 10 grupos por el número de salarios mínimos que se integran. El más bajo, entre el más bajo y el quinto, se duplicó el gasto en salud por medicamentos. Cuando uno analiza luego cuánta gente está acudiendo a la medicina privada y a las farmacias privadas para adquirir medicamentos, también se tiene registrado. O sea, de todo hay estadísticas, de todas las unidades económicas. Cuando uno habla de cuántos hospitales nuevos privados se han creado, uno los puede saber. Y ahorita les puedo contar con los dedos de la mano y me corto uno y me quedan dedos para decir cuántos ha inaugurado este hospital. En este sexenio, 1 en Guanajuato con recursos estatales y el día de hoy en
Jalisco, uno en Tequila, con recursos estatales. De ahí en más, solamente ha sido entre, ellos dicen que repara elefantes blancos. Empezaron el sexenio con 200. Cuando uno analiza los informes de gobierno, se da uno cuenta por el número de camas y el número de unidades hospitalarias, pues que no ha sido lo que están diciendo, y menos el número de plazas contratadas. Entonces, doctor Herrería, apunté ahí mi teléfono, 473-139-1009, está mi correo electrónico, hectorjaime@gmail, y con todo gusto le proporciono las evidencias de lo que estoy diciendo. Yo obviamente no soy poseedor de la verdad, simplemente de compartir aquí con don Jorge, a su gentil invitación, los pensamientos que un servidor tiene. Cuando uno analiza la tasa de mortalidad por 100,000 habitantes y uno analiza la carga de la enfermedad en México y ve las tendencias que están registradas con los datos de mortalidad, uno puede dividir la carga de la enfermedad en 3 grandes grupos. El primer grupo central es un grupo que tiene que ver con las crónico-degenerativas, que se ha incrementado. A 2019 era el 77%. La tendencia en 10 años más es que pase casi al 84%. Y que les echaban la culpa de que se murieran en su casa porque estaban gorditos, o porque fumaban, o porque tenían diabetes, y no por todo lo demás que falló en el sistema. Es decir, en toda mi experiencia en México decían en enero y febrero el desviejadero, porque era el Diplococos pneumoniae y la neumonía, que los viejitos se murieran. Bueno, pues ahora se murieron viejitos y jóvenes, y es cierto que tiene más comorbilidad, tiene más posibilidades de morir, pero cuando tú analizas en qué periodo se murieron, muchos en su casa, y muchos de ellos, lo tengo publicado formalmente, y muchos de ellos se murieron el primer día que llegaban a urgencias, o el segundo o el tercer día, y luego veías cuando los que alcanzaron respirador, y la gran mayoría murió por falta de atención. Eso no se nos puede olvidar. Entre ellos un cuñado mío, médico del Instituto Mexicano de Seguro Social. Entonces, yo creo que son cosas diferentes las que están ocurriendo, y en el caso de las normas oficiales mexicanas es una ocurrencia de última hora. Y voy a comentar y puntualizar un poco lo que decía don Juan Héctor. Hay mecanismos políticos para hacer las cosas. Ahí mencionaba muy bien y con mucha precisión, tiene razón, por aquí te voy a decir quién lo dijo, mencionaba que los políticos, dice, el presupuesto lo ejercen los políticos, no los médicos. Los políticos desconocen las necesidades en materia de salud. En realidad, el presupuesto lo integra la federación y se integra desde lo local. La Constitución en México es una Constitución presupuestalmente, se llama programática. Entonces, cuando tú tienes las derechohabiencias y tienes el paquete de servicios, el Seguro Social o el IMSS o el ISSSTE o la Secretaría de Salud del Estado o ahora el IMSS Bienestar, clasifica cuánto va a pagar en recursos humanos y si va a haber incremento o no en la inflación. Pues ese presupuesto ya está dado. Recursos humanos se da simplemente, entonces no lo ejercemos los políticos. Se aprueba en el presupuesto de egresos, pero ojalá lo pudiéramos hacer los políticos, pero no, al menos asignarlo de manera diferente. El segundo tema es los medicamentos, se manejan por programas. ¿Cuánto se va a gastar en medicamentos? Y ahí se etiqueta el programa y se contabiliza cuánto desde la parte más distante hasta la parte más cercana, se calcula cómo se va a comprar y se aprueba el programa. Igualmente para vacunación, igualmente para capacitación, formación de recursos humanos. Eso está en el presupuesto y les puedo mandar los datos. Entonces aquí el planteamiento es, alguien hizo más el presupuesto, alguien calculó mal los datos, alguien no compró bien, y es evidente con los datos que hoy tenemos que ha sido la incapacidad del gobierno. Cuando el que maneja un presupuesto que ni siquiera tenía idea y presenta el secretario de Salud con la información que le dan, pues es un buen investigador, pero como administrador público no ha tenido la capacidad ni el control de lo que están haciendo. Él decía, pues ya surtimos 300 millones de piezas, nomás que él no sabe que lo que se surte son 2,000 millones de piezas. Entonces, ni siquiera tenía claro cuál era la cantidad de medicamentos que se compraban y en dónde se compraban y cómo se compraban. Y al final, cuando uno analiza los datos de INEFAM, se van a dar cuenta que están comprando a la cadena nacional, a los extranjeros en la nación, como se hacía antes. Nomás que ahora los compran más caros porque hacen asignaciones directas. Eso está perfectamente documentado con las cuentas. Y en el caso del Congreso tenemos los reportes de la Auditoría Superior de la Federación. Pues ahora se les ocurre quitar las normas oficiales mexicanas, porque obviamente lo que faltan son, cuando hay normas oficiales mexicanas, tienen 2 características, pero dependen de una ley y no se hicieron de la nada. México firmó un tratado en los 90, el Tratado de Libre Comercio, y se creó la Ley Federal de Metrología y Normalización, porque si iban a competir cables contra cables, tenían que tener los mismos estándares técnicos, en bienes, en productos y en servicios. Y la Ley de Metrología tenía como la máxima las normas oficiales mexicanas, y empezaron después de esta publicación de la Ley
por obligación de mandato ante una ley que tiene que estandarizarse con lo internacional, estas normas oficiales mexicanas con la carga de la enfermedad. Y así vemos que las primeras que surgieron pues fueron las normas de diabetes, de hipertensión, etcétera. Estas normas se hacen con cierta metodología. Recién el presidente otro tratado internacional y fue casi obligado. Ustedes revisan la historia legislativa de la ley que sustituyó a la Federal de Metrología, ahora se llama Ley de Infraestructura de la Calidad. Fue aprobada el día 29 de junio en la Cámara, regresó al Senado, regresó a la Cámara el mismo día 29 y se publicó el día 1, porque era el límite que daba el comercio internacional para que estuviera México en regla y poder hacer el TEMEC. O sea, tampoco fue una presión médica, porque son más de 1,700 normas y de esas alrededor de 65 son del área de la salud. Luego de esas normas, pues todas iban más o menos, se decía que se tenían que rehabilitar cada 5 años, pero en esencia no fue así. La norma de diabetes fue de hace 11 años. Bueno, entonces tiene dos obligaciones la norma. Primero, que aplica para todos, públicos, privados y sociales, lo mismo en la Sierra de Oaxaca que la de Chihuahua, que en el Hospital Médica Sur, o que en el Centro Médico Siglo XXI, que en el Hospital del IMSS en Jalapa o en el Hospital del IMSS en Veracruz, Puerto. Funcionan para todos. Y es el estándar mínimo de atención médica que lo hacen los médicos, no los políticos. Y algunos no tan médicos, porque se ocupan de otras profesiones. Por ejemplo, los que manejan los aceleradores lineales son físicos, no son médicos. Se ocupan profesiones diferentes. Entonces participan en la norma los oncólogos, los genetistas, los inmunohistoquímicos y todos aquellos que tienen que ver con el manejo, en este caso, del cáncer, o si es alacranismo, o si son adicciones, o si es la salud del niño o lo del adolescente, cáncer de próstata, etcétera, etcétera. Con este marco de referencia, se necesita, además de un profesional capacitado, se ocupan recursos. Y entonces tú puedes ampararte ante la justicia, como bien mencionaba don Juan Héctor. Si a mí yo tengo un cáncer de mama y no me tiene con la periodicidad que dice la norma, ¿cuánto tiempo debe de pasar para que me citen, me hagan la mamografía, me hagan la biopsia, determinen inmunohistoquímicamente si tengo receptores, que empiece mi tratamiento? Bueno, pues hoy los indicadores que tenemos en mama son muy claros. Siguen llegando muy tarde, la sobrevivencia es muy por debajo del esperado y los estándares de medicamentos en los últimos 4 años han sido un fracaso. Entonces, con esa norma tú puedes ir ante el Poder Judicial y reclamar en lo civil, si vas a atenderte lo privado, que alguien no está haciendo su tarea, que no tiene el recurso para atenderte y no te vas a morir tú porque el cuate no puede, y en este caso es el gobierno. Entonces quita las 31 normas, son 32 más 3 de proyectos de normas, porque quizás no tengan recursos, y fue la manera más cómoda de hacerlo, pero eso es contra la ley. Y lo que tenemos que hacer como políticos es alzar la voz. A mí me da mucho gusto que el presidente llevan 3 mañaneras a las que nos menciona, que no estamos de acuerdo los médicos. Ya se han manifestado los médicos y los invito aquí, a los que estén de acuerdo, pues, a manifestarse como colegio, como asociación, como médicos independientes, en cada una de las normas que les puedan afectar. Mañana tengo una reunión en la noche, de esta misma hora, a las 9 de la noche, pero con los odontólogos. Entonces, yo creo que hay muchas normas que están afectándose y estas normas tienen un proceso tan simple, miren. Ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo que falta es nomás la firma de Hugo López-Gatell para que se cancele. Porque la ley federal que se hizo, la Ley de Infraestructura de la Calidad se llama, del 2020, se publicó el 1 de julio. El reglamento debería estar 180 días después, pues no se ha publicado. Y luego, después del reglamento, toda la plataforma tecnológica para subirlas tampoco se han publicado. O sea, estamos en una falta impresionante, pero solamente salió la ley para cumplir con el TEMEC, pero la transparencia no les gusta. La colaboración con el sector privado, público y social, que lo marca en su artículo 1, fracción 1, dice, para crear las normas o para actualizarlas, el gobierno debe convocar a los sectores público, social y privado, porque el gobierno no hace resonadores, el gobierno no hace inmunohistoquímicos. Entonces el gobierno debe estar atento a lo que digan los expertos y lo que se ocupe para hacer la norma debe estar puesto ahí y luego presupuestar en cada partida, como se hace en el presupuesto mexicano. Entonces, en marzo se juntan los directores que están bajo el mando de Gatell y dicen, pues hay que cancelar todas estas. Y él lo firma y está de acuerdo. Se lo mandan al secretario técnico de la Comisión Nacional. Gatell es el presidente de la Comisión Normalizadora en Salud. Y lo manda al director de normas de economía que regula el resto del sistema de las demás dependencias federales que tienen normas oficiales mexicanas. En sesión extraordinaria, el mismo día aprueba todo de manera simplista, dice él. Así lo dice el propio decreto que firma el día 26.
La Comisión Normalizadora Nacional se reunió en sesión extraordinaria y fue aprobado por unanimidad todo lo que presentaron. Entonces, el que tiene que presentar la norma lo firmó con sus subalternos. La firma López-Gatell. Se la pasa a su jefe de economía y la firman y la aprueban por unanimidad. La publican en el diario oficial el día 1 de junio. Y luego dice la ley que hay 30 días, hasta 30 días, para que las normas que propuso nuevas, como por ejemplo una que pretendan hacer de hemodiálisis, presenten el anteproyecto a más tardar el día 1 de julio. Lo que no se presente como anteproyecto de norma va a quedar sin efecto. O sea, se baja del suplemento y como no existente, así dice la ley. Luego, aquellas que van a recomponer tienen entre mayo y diciembre, pero tienen un anteproyecto que debe ser presentado a lo más el día 1 de julio. Y para las de cancelación, como la ley de infraestructura de la calidad no dice cómo se va a hacer la cancelación, como el reglamento que debe decirlo no está presente, y como la norma federal anterior no, tampoco menciona, pues hay incertidumbre jurídica de la cancelación. Entonces, se estarán sustentando, creo yo, en el artículo 42, que dice que de manera extraordinaria, si la autoridad sanitaria considera suficiente, pues lo quita. Sin embargo, ¿cuáles son los elementos que sí dice la ley para eliminar una ley, para cancelar una norma? Que haya un tratado internacional que vaya en contra de nuestra norma, porque insisto, el punto central de forma es un convenio de un pacto económico que tiene que detonar la economía y el bienestar de bienes, productos y servicios junto con la calidad que esto conlleva. Entonces, ellos van a presentar un oficio diciendo que se cancela y nomás se ocupa la firma de López-Gatell antes del día 30 de julio. Él no calculaba que se iba a armar un mitote de este tamaño. Él nunca lo calculó. De hecho, el presidente dijo, no, ¿qué son esas? No, ni siquiera sé qué son. Pues no sabe, pero sabe que cuando toma una botella de agua, el agua está estéril. Y no sabe el procesamiento para hacer agua estéril. Pues lo que debemos de tomar, un agua potable para ingerir. Tampoco sabe cuando prende la luz las características de la norma para que se haga la luz y sale la luz. O sea, aunque es algo técnico, se maneja técnico, pero los médicos sí sabemos, porque nos da un estándar de manejo. Entonces, la ventana de oportunidad que tenemos, don Juan Héctor, es seguir levantando la voz, como se está levantando ya. Hoy el Congreso de Durango hizo un exhorto al gobierno federal. El día de antier, el Congreso de Guanajuato hizo un exhorto. También hoy Chihuahua se manifestó. Ya hoy se manifestaron las organizaciones civiles de enfermedades crónico-degenerativas. Se manifestaron más de 170 colegios médicos y federaciones. Ya hay documentos de postura de la Academia Nacional de Medicina, de la cirugía. Y yo creo que si levantamos la voz, al menos tendrán que justificar, como está pasando ahorita en la Comisión de Mejora Regulatoria, porque ya proponen cancelar diabetes y apenas está en el proceso de cancelación en la CONAMER, pero con absurdos impresionantes, porque en mayo se publica una reforma a la ley que promovimos nosotros para que pudieran separar los 3 tipos de diabetes, y en la ley es que debe haber una norma. Ese ya no es un criterio de una ley federal que es inferior a la general. Y entonces ellos, sabiendo esa ley, de cualquier manera lo están cancelando. Por eso una de mis columnas, digo, no me vengan con que la ley es la ley. Pues sí es la ley y estarán atendiéndose a todas las denuncias que haremos, primero de inconstitucionalidad por el tema y segundo de que no están cumpliendo en el ámbito administrativo lo que los legisladores estamos mandando desde el Congreso. Yo sí creo que la eliminación de las normas, de llegarse a concretar, van a causar más dolor, más enfermedad y más muerte prematura, además de mucho mayor pobreza y obviamente pues de una carga social impresionante, porque a las preguntas que hacía don Jorge en las primeras 80 que me aventó cuando empezó su alocución, ¿qué pasa con la familia de una persona que se muere de manera prematura por un infarto del miocardio? ¿Qué pasa con una persona con un hombre que muere su mujer a los 45 años de cáncer de manera prematura porque no fue tratada adecuadamente y tiene 5 hijos? La carga para su familia, la carga para la sociedad y el futuro para esos niños y el futuro para nuestro país. Por eso estamos luchando, no es un tema de partidos, es un tema, el mío, al menos por lo menos de convicción. Hasta ahí mi comentario y espero no haber sido tan extenso. Muy bien, pues muy amplio y muy claro. Además, entendemos un poco mejor. Hay 2 temas aquí que me están mandando. La gente está inquieta con lo del fentanilo. Y la otra situación que quisieran también comentar es acerca de los médicos extranjeros, que al parecer iban a suplir las deficiencias del personal médico mexicano que no quiere ir a trabajar. Pues yo no comparto lo segundo. A mí me parece que
más que no querer ir, pues también el médico tiene una calidad de vida que tiene que conservar. Digo, yo he sido secretario de salud y aquí hay municipios cercanos, ya con una masa crítica de habitantes más o menos impresionante, casi 100,000 habitantes, una cabecera municipal muy grande, pero realmente los especialistas no quieren ir a trabajar aunque les pongas una casa adicional, la tasa de rotación es muy alta. Pero es el sistema de salud, digo, así es y tenemos que formar médicos. Los que han contratado son muy pocos y lo que sí hizo el gobierno, por ejemplo, no podía haber mandado a médicos mexicanos a Cuba. Entonces lo que hizo fue publicar una norma oficial de emergencia en junio del año pasado. Había dos normas, una para dónde formar los médicos y la otra es qué tipo de hospitales pudieran ser los receptores. Pues hizo dos normas de emergencia, una para los médicos y una para los hospitales para poderle mandar dólares a Cuba. Por ahí me dice un doctor que parece un comentario político, insisto, es un tema técnico médico y tengo todos los datos con informes y documentos oficiales del gobierno mexicano para que sostengo lo que estoy diciendo. En este planteamiento, ahorita don Enrique Gironi quiere hacer un comentario, por supuesto, don Enrique, que lo puede hacer en cuanto don Jorge nos dé la venia, porque es el que manda aquí este tema, pero yo dispuesto a comentar con mi visión lo que ustedes me pregunten o quieran comentar. Entonces aquí el planteamiento de fondo, cuando se van dando estas cosas es, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para que se puedan ir a un hospital hecho en la sierra? Y la pregunta, oye, ¿y en la sierra cuánta gente hay? Y la gente que, si eres tú o es tu esposa, ¿dónde va a trabajar tu esposo o tu esposa? ¿Te vas a mantener con la plaza de base de una institución como es la Secretaría de Salud, estando en la sierra, teniendo ya 7 años de medicina y 4 de especialidad, cuando menos? Tus hijos van a poder estudiar en una escuela y en una universidad con lo que sacas, ahí va a poder mantenerse. Entonces, todo el mundo está pensando también en su familia. Entonces, yo creo que ahí tampoco podemos culpar a los médicos, pero sin embargo, llegan los médicos cubanos, ¿tú crees que conocen las normas oficiales mexicanas? O las guías del CNT, o lo que nos mencionaba don Juan Héctor, por supuesto que no conocen el sistema, ni los medicamentos que tenemos, ni el cuadro básico. Entonces, la primera parte que llegaron, y lo documentamos, nunca hicieron cosas los cubanos más que estar cobrando, y cobrando el 10%, que son esclavos de Cuba. Son esclavos del gobierno cubano, el dinero se lo pagaban al MININ, al Ministerio del Interior de Salud de Cuba, y a los cubanos les dan una bicoca. Y por cada cubano que llega uno que lo cuida para que no se quede. Y se la pasaba en otros lugares. En ningún lugar pudieron manejar las terapias intensivas ni los equipos que teníamos nosotros. Esta segunda camada que está llegando, que está empezando a llegar, pues es muy fácil ver las recetas. Tenemos recetas hechas por ellos. Y si fueran auditadas formalmente, tendría para ser denunciados muchos de ellos por su mala praxis. Porque ante un diagnóstico dado, la prescripción está fuera de todas las normas mexicanas. Pero, sin embargo, ahora sí que el gobierno tiene esa facultad de hacerlo, pasando sobre todos los colegios médicos y acciones, que además se han estado muy calladitos, muy calladitos. En Veracruz, por ejemplo, fue el primero en llegaron cubanos, pagados por su gobernador, y los colegios veracruzanos calladitos. Ojalá tuviéramos esa empatía y ese empuje para señalar las cosas que no están bien. Hasta ahí mi comentario. Y ahorita ahí nos pregunta don Enrique si puede hablar. Es que... Sí, buenas noches. ¿Se oye? ¿Se escucha? Sí, enciende tu cámara, Enrique, por favor. A ver. No la puedo encender, no tengo accesibilidad. Es que si no te ves, no te ves. Sigue hablando, Enrique, sigue hablando. Es Miren, una voz anónima. Adelante. Sí, no puedo encenderla, no me enciende. No me enciende, no. Bien, adelante, a ver tu comentario. Tengo acceso. Bueno, miren, felicidades a todos los ponentes y todos sus comentarios son brillantes, pero lo que no es brillante son los resultados finales a los que no tenemos acceso. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. El sistema de Dinamarca, por ejemplo, es un sistema puntual en todo el mundo. ¿Por qué? Porque tiene acceso a la atención médica todos las gentes de Dinamarca, ¿sí? Sean visitantes, sean emigrantes, sean daneses. Y es regido todas las leyes y todos los escritos y todas las decisiones por el Ministerio de Salud y Asistencia Social. Y es financiado a través de impuestos y contribuciones sociales bien llevadas y bien íntegramente manejadas, que es lo que nos sucede acá.
la falla principal. La característica principal del sistema de Dinamarca, que no creo que lo sepan la Cámara de Diputados, ¿verdad? Y que son los que deciden, es uno, universalidad de los sistemas de salud. Todo el mundo tiene derecho integral al sistema de salud. Dos, gratuidad. Todos los servicios son gratuitos, desde la medicina preventiva hasta la medicina asistencial. La integración es el tercer punto. Todos están bien integrados y todos trabajan en equipos de servicios directivos, administrativos, médicos, paramédicos, enfermeras, trabajadoras sociales. Están bien concatenados todos ellos en un solo servicio. La calidad se mide a través de sus trabajos de investigación, en los cuales ellos son bien estrictos para aceptar los resultados y manejan lo último en investigación, lo que tiene menos márgenes de error, los sistemas y modelos matemáticos que tienen menos márgenes de error. El otro punto es la accesibilidad. Todo el mundo tiene accesibilidad a los servicios médicos. El problema de México gira a nivel de la integración y de la integridad. Difícilmente va a haber integridad en los que manejan los servicios médicos. ¿Por qué? Porque no dependen de un Ministerio de Salud, del servicio médico, con los médicos que están bien capacitados en todas las áreas. De epidemiología los tenemos, alta especialidad los tenemos, administración los tenemos. Todos los médicos, si los hiciéramos en un solo equipo, sí pudiéramos lograr el servicio médico de Dinamarca, siempre y cuando fuera íntegro los manejos monetarios. El otro punto importante es las licitaciones de medicamentos. Los medicamentos y todos los servicios deben ser licitados a licitación abierta. Los otros tipos de licitación, como son A3, restringida a 3, son manipulables. Los de asignación directa, ni se diga. Entonces, aquí actualmente todos trabajamos por asignaciones directas, por así convenir a los intereses de México, supuestamente. ¿Sí? Cuando en México todas las mentalidades y sistemas administrativos sean íntegros, es cuando vamos a poder alcanzar un servicio médico como el de Dinamarca. Pero ni siquiera tenemos un seguimiento de puntos como los tiene Dinamarca para empezar. La otra, ni siquiera la Cámara de Senadores y Diputados saben qué es un servicio médico y menos un servicio médico como el de Dinamarca. Entonces, alguien decía que los médicos debemos ponernos las pilas y exigir que todo lo que se decida dentro de la salud del mexicano debe ser apoyado, asesorado por los médicos y no dirigidos. Es todo lo que quería. Gracias Enrique Girón por tu comentario. Pues hay muchos comentarios, definitivamente. Juan Héctor me está pidiendo una última intervención con respecto, yo creo que quiere hacer un comentario del costo del amparo, la acción colegiada del profesional médico. Aquí tenemos también a Orlando, que también puede opinar de eso. Pues adelante, Juan Héctor, a ver, haz tu comentario, enciende tu cámara. Gracias, Eduardo. Sí, no, por el internet no tengo video, pero sí me funciona bien el audio, lo estoy viendo aquí en pantalla. Bien, pedimos brevedad del comentario. De acuerdo. Con base en lo que nos ha comentado el doctor Héctor Jaime, aquí se pueden identificar aspectos sociales, políticos, económicos, por supuesto, y sobre todo culturales. Entonces, les propongo que como gremio, como grupo, sigamos rumiando esta información para poder llegar a conclusiones válidas. Y una de estas conclusiones pudiera ser que empecemos por identificar nuestro sistema de salud. Términos específicos como el sistema no es gratuito, es público, lo maneja el Estado al que le dimos esa potestad. Entonces nos cuesta a todos a través de cómo actúa el Estado. Y para concluir en este punto, el sistema de Dinamarca es un sistema estatal. No hay médicos privados en Dinamarca.
y todo lo proporciona el Estado a través de las normas de calidad que tienen. Ahí es donde entra mi conclusión. Tenemos la oportunidad como gremio, en lo particular también, de influir en este periodo de suspensión de las normas. Es el momento, como propone el doctor Jaime, yo también lo propongo, alzar la voz, opinar y actuar para que lo que viene sea mejor a lo que tenemos. Y finalmente, el amparo. Fíjense que el amparo es gratuito, no cuesta nada. El problema del amparo es que es un procedimiento que tiene ciertas características legales para que pueda ser aceptado. Y entonces ahí es donde vienen los costes de los honorarios de quien realiza ese formato de amparo para que tenga las características y sea aceptado, y los costes de copias, etcétera, todo eso. El procedimiento en general dura de 3 hasta 12 meses, pero el beneficio para una persona que requiera de este recurso ante el Estado es que la suspensión es inmediata, es en menos de 24 horas. Si se acepta el amparo gratuito, a las 24 horas el juez del juicio de amparo tiene que decretar la suspensión provisional y entrar al fondo, al estudio del caso. Y ahí sí se lleva algún tiempo, donde la conclusión deberá ser defender las garantías y los derechos humanos del amparado. Por eso les recomiendo, aquí en Jalisco tenemos afortunadamente bufetes jurídicos de servicio social, que ese sería el comercial, que proporciona la Universidad de Guadalajara, el ITESO, la UVM, etcétera. Entonces, si necesitan de este recurso, en lo profesional o como pacientes, acérquense a estos bufetes y les garantizo que el coste es mínimo, en promedio de 800 a 1,000 pesos por un juicio de amparo. Gracias, buenas noches. Muy amable, muchas gracias, Juan Héctor. Gracias. También estaba pidiendo el uso de la palabra el académico doctor Isaías Orozco Andrade. Le pediré que encienda su cámara. Adelante, Isaías. Buenas noches. Pues primero que nada, Lalo, felicitarte por este foro, felicitar a los participantes y últimamente he visto mucho al doctor Héctor Jaime. Hace un par de semanas estuve ahí en el foro de tuberculosis infantil de la Organización Panamericana de la Salud y lo felicito por su intervención porque fue muy clara, precisa, concisa y conceso, como dicen, ¿verdad? Entonces, y es un gusto poder estar cerca de los dioses del Olimpo porque no es sencillo tener a representantes del Senado, de la Cámara, ¿verdad? De diputados, etcétera, y sobre todo que tienen una voz y una capacidad de análisis tremenda. Hoy en la mañana escuchaba precisamente lo que nos compartiste, Lalo, sobre la entrevista o el programa que hizo Alarraqui, donde participó precisamente también el doctor Héctor Jaime, y es preocupante. En lo personal, yo creo que todos quienes me conocen saben que me dedico a la tuberculosis desde hace 31 años, y una de las preocupaciones que nosotros, los patológicos que nos dedicamos al campo de la tuberculosis, porque somos muy pocos a nivel nacional, nos preocupa por sí solo el hecho de que el médico no piensa en tuberculosis y que no sabe manejar la tuberculosis, y el perder una norma oficial mexicana que, a diferencia de las guías, es una conducta con obligatoriedad. Pues como decía en el programa el doctor Héctor Jaime, pues van a hacer lo que quieren, ¿verdad? Lo que se les antoja. Vemos manejos con medicamentos de segunda línea que se deben de dejar para la tuberculosis multidrogoresistente y pues vamos a ver ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, de verdad felicito el foro, Lalo, y sobre todo, ojalá y podamos impactar y hacer un poco más como gremio médico, no nada más emitir un comunicado. Creo que los alcances de los médicos deben ir más allá. Muchas gracias. Gracias, muy amables a todos. Muy amable, académico doctor Isaías. Gracias. Hace unos días, efectivamente, todos los que somos presidentes de algún gremio médico, asociación o colegio, hicimos un posicionamiento acerca de las normas, y creo que a eso te referías, Héctor, ¿no?
que hay una resistencia ya a un posicionamiento de los grupos médicos. Y yo creo que es muy correcto. Yo recuerdo que también tuvimos varios posicionamientos durante la pandemia y cuando escaseaban un poco más los medicamentos oncológicos infantiles, en fin, y también un posicionamiento con respecto a los médicos extranjeros, porque algunos de los que hemos salido del país, pues vemos la cantidad de requisitos que nos piden para poder ir a ejercer o que seamos tomados en cuenta en grado escolar o de capacitación en el extranjero. Y aquí, pues no, aquí a pesar de que existe una normativa para ello, pues nada más con que alguien diga que van a trabajar, pues así simplemente entra a trabajar. En fin, yo creo que hay mucho ahí que pues ameritaría una explicación, un análisis correcto de cómo están sucediendo las cosas. Desgraciadamente el tiempo ya no lo hemos pasado y por mucho, pero ha estado buenísimo además, y todavía lo que queda pendiente, porque pues hay mucho. Entonces yo quisiera a manera de remate, como de epílogo, ya sabemos con esta plática, pues, cómo está la situación de la salud en México. A mí me gustaría, si nos hicieras favor, ¿qué propondrías? ¿Cómo se le podría hacer para mejorar estos parámetros? Es decisión de una gente, es decisión de un grupo de gentes. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, el único epílogo que tendría, te diría algo así. Vine a esta reunión con todo el ánimo de ver si en la misma podría, además de un posicionamiento, si hay alguien detrás del membrete, ¿no? Es decir, cuando tú vas y buscas, en medicina le llama la priva mata la ciencia, ¿no? Cuando hay medicina privada no hace más ciencia, se dedica en la privada. Y en esto, cuando se hacen posicionamientos, es ver quién está detrás del membrete. Nos quedan 17 días. Acuérdense que el plazo es 1 de julio, para que no desaparezcan normas que contemplan el 80% de la carga laboral en México. Voy a insistir en las más comunes. Digo, tuberculosis es un tema clave, adicciones, diabetes, obesidad, sobrepeso, cáncer de próstata, de mama y cervicuterino. Con esas las voy a dejar ahí. Bueno, hipertensión arterial y diabetes mellitus no podemos dejarlas de pensar. Si no nos manifestamos ahorita, si no hacemos declaraciones formales, salir a medios, con los medios locales, convocar, por ejemplo, ustedes que conozcan a los del Congreso de Veracruz que se manifiesten, aunque no se apruebe el punto de acuerdo, porque donde Morena es mayoría no permite que se apruebe el punto de acuerdo, pero que se presente por la oposición o por quien sea el punto de acuerdo para que se reconsidere. Y lo que estamos pidiendo es simplemente que los expertos en tuberculosis, o sea, los que tengan que ver con el tema de tuberculosis, que si el tema es de cáncer, pues que los expertos revisen el cáncer. ¿Qué es lo mejor para los mexicanos con este criterio? Si eso hacemos, mi estimado Eduardo, ya vamos adelante y este tiempo valió la pena. Porque más que el ejercicio de catarsis, debe ser el ejercicio de qué podemos hacer ahorita. Lo más cercano es 17 días, así de simple. Si el próximo lunes o pasado mañana López-Gatell manda la carta de que ya confirma, manda los anteproyectos de norma y manda que sí confirma la cancelación, pues vamos a entrar a un litigio muy largo, porque va a haber litigio, sin duda que lo va a haber, como dice don Juan Héctor, pero mientras tanto ya está este gobierno, ya hasta se fue, por comentarlo. Ustedes recordarán los últimos pasos que ha dado la Corte han sido con los temas que eran francamente electorales. Ahí sí no tenía más margen de tiempo de la Corte. Los demás, con el tiempo. Ahorita un amparo contra el IMSS se resolvió casi 7 años después, porque también la Corte tiene sus tiempos, son muy pocas personas y con muchísimo trabajo. Entonces, yo sí creo que ahorita sí la tarea sería apoyarse en las asociaciones médicas que conocen, en las especialidades que ustedes manejen, que se manifiesten. La página del Consejo de Mejora Regulatoria Económica está abierta. Si ocupan que les mandemos formatos de cada tema, les mandamos cómo hacer el formato. Manifiéstense, envíenle copia a la Secretaria de Economía, al Director General de Normas, al Presidente de la República, salgan a televisión, a radio, todo el mundo exprese lo que está ocurriendo. Y con eso, digo, si ya van 3 mañanas, puede ser que con 5 le piensen 2 veces para hacerlo. Nosotros estaremos actuando, vamos a ir
a la Organización Mundial de la Salud, a la Panamericana de la Salud, pero también los tiempos jurídicos que mencionaban estos son ciertos. O sea, todavía no, vamos al 99.9, pero todavía no es el 100. O sea, va a pasar como en Veracruz, allá como en Sudamérica, que declararon un anciano muerto y luego resulta que siempre no estaba muerto, ¿no? Acaba de salir ahorita un mensaje. Todavía ya está muerta, pero no tan muerta. Entonces, toda esta ventana política antes de entrar a hacer temas jurídicos y jurisdiccionales. Yo tuve una reunión en la mañana con Orlando Londoño de Toro, que nos dio toda la capacidad. Decía, ¿qué ayuda, doctor Legos? Ahí le va a meter el diente a ver por dónde, qué aspectos legales de usted para que se pueda modificar. Y estamos recurriendo, mañana estamos con algún despacho de abogados, con otros amigos, para saber cómo podemos defendernos jurídicamente. Este gobierno ya se va, no hay que permitir que termine haciendo todo este desastre. Muy bien. Hasta ahí mi comentario. Y pues, Me muy buenas permite noches, una muchas gracias por su observación, oportunidad de doctor estar aquí. Lara, nomás Adelante, Orlando. Mira, buenas noches, doctor Lara, doctor Héctor Jaime. Nomás quiero dar una conclusión. Estamos en un estado de sitio a la salud, ¿sí? Las normas es un documento jurídico en el área de la salud y nos las están violentando. Eso es un estado de sitio en la salud. Quizás es un término que nadie lo ha escuchado, pero es el equivalente. Y si no nos unimos, los colegios, la academia, tanto jurídica como médica, nos vamos a meter en un problema muy grande. ¿Y quién ha sido el único ganador de todo esto? La medicina privada. ¿Sí? ¿Quién se queja de la medicina privada? Nadie, nadie. Porque cualquiera ha sacado lo que tenga si tiene la posibilidad de salvar a su familia. ¿Sí? Entonces, son puntos muy detonantes. Y no es que tenga un sesgo político, no, es la realidad de este país en salud, ¿sí? Definitivamente. Y compararnos con lugares como Dinamarca no hay que compararse con nadie, es la salud de nuestro país. Tenemos la economía suficiente, pero definitivamente que entre más lee uno y más estudia, no sabe uno para dónde correr, como dice, ¿sí? Y si no nos unimos, nos van a perjudicar a todas las familias, ¿sí? Y la familia es la base de la sociedad. Es toda mi interpretación. Gracias, doctor. Muy amable, Orlando Londoño Toro, por tu comentario. Definitivamente que México, la gente de la política que toma las decisiones en este país con respecto a la salud, pues tiene una deuda grandísima y añeja, porque aún contemplado en la Constitución el derecho a la salud, pues esta no se cumple. Y finalmente, como repito en repetidas ocasiones, valga la redundancia, somos un país de enfermos. Somos un país de enfermos que hemos dejado abandonado, creyendo que la medicina es solamente construir hospitales. Claro que es muy importante y muy bueno, pero creo que la base de la salud y la atención de la salud debería de ser el primer contacto, la medicina extrahospitalaria. Y ahí tenemos, pues, muy bajo presupuesto, ahí tenemos grandes deficiencias y sobre todo una falta de visión política para tomar las decisiones, hacerlas valer y hacer los cambios que estamos esperando los mexicanos. Quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud la participación del doctor Héctor Jaime Ramírez Barba y la presencia de todos ustedes, los que hicieron sus comentarios. Y este video lo vamos a tener público en nuestro canal de YouTube en unos minutos. Muchas gracias a todos y buenas noches.